Bien, vamos a aprender JavaScript en tiempo récord y si ya sabes JavaScript, esta clase te va a servir como repaso. Ok, lo primero que debemos hacer es dentro de nuestra carpeta de repaso de JavaScript vamos a crear un nuevo archivo. El archivo va a ser el index.html. Para nosotros poder trabajar con JavaScript siempre debemos tener un archivo de HTML en el cual cargar ese JavaScript, ¿vale? Ahora vamos a definir la estructura básica de un archivo HTML. Bien, ya tengo la estructura básica de mi archivo HTML, de mi página web con HTML, así que la puedo abrir en mi navegador, la voy a abrir en Firefox, ¿vale? Para que veamos el resultado. Este sería el resultado de nuestra página web que acabamos de crear, ¿ok? No tiene prácticamente nada, simplemente tiene un par de elementos HTML. Ok, para poder empezar a trabajar con JavaScript lo podemos hacer de varias formas. La primera sería utilizando la etiqueta script, ¿vale? Y aquí podríamos poner instrucciones como por ejemplo el alert, ¿ok? Con el alert yo puedo decir hola mundo. Ok, y esto me va a sacar una ventana emergente en mi navegador. Ok, si actualizo la pantalla me dice hola mundo, ¿vale? De esa manera puedo mostrar una alerta. Esta sería la primera forma, poner nuestro código completo dentro de una etiqueta de script. Y la segunda forma y más óptima es definiendo un nuevo archivo por aquí que se llame main.js, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y es un archivo de JavaScript. Y yo puedo coger este trozo de JavaScript, llevármelo dentro de ese archivo, ¿vale? Y lo puedo cargar en el head de la web. Puedo hacer src main.js y le puedo indicar incluso que esta etiqueta va a cargar un texto de tipo JavaScript, text/JavaScript. Es decir, va a cargar un script de JavaScript, ¿vale? Si actualizo la pantalla, me saca el hola mundo de igual forma. Ok, ya hemos visto las alertas. Luego también podemos definir variables. Las variables son como una caja en la cual yo guardo una información. Por ejemplo, con la palabra var podría definirme una variable. Por ejemplo, nombre. Ok, y entonces yo podría poner aquí mi nombre, Víctor Robles. O incluso podría crearme otra variable con la altura, ¿vale? Y por ejemplo podría poner un número, 190 centímetros, ¿vale? Y ya está, y en principio de esta manera puedo crear variables, que es una manera de guardar información. Imagínate que la variable nombre es una cajita y dentro yo guardo un dato, que en este caso es un string, o en este caso puede ser un número. Vale, ¿cómo puedo mostrar esto por pantalla en JavaScript? Porque ahora mismo la página no hace nada. Pues puedo utilizar el document.write, ¿vale? Y entonces puedo mostrar, por ejemplo, la variable nombre, ¿ok? Lo que estoy haciendo aquí es utilizar la función write y pasarle una variable. De esta manera, lo que va a hacer la página web es incluirme este elemento dentro del HTML, ¿de acuerdo? Me lo añade ahí, ¿ok? También podría imprimir la altura por pantalla, podría hacerlo de esta manera, altura, ¿vale? Y me mostraría, si actualizo la pantalla, la altura pero pegado. Entonces, ¿cómo puedo hacer para, digamos, unir dos strings? Ok, para eso podría crearme otra variable que fuera concatenación, ok, y aquí podría hacer nombre más para unir dos variables, por ejemplo, y ponerle un espacio entre medias, y luego podría incluso ponerle la altura para concatenarla o unirla, y entonces de esta manera puedo utilizar la variable concatenación por aquí para mostrarla por pantalla, ¿vale? Ok, pero esta forma de trabajar, digamos que con el document write es muy poco óptima. Entonces, una forma que se suele utilizar mucho más en JavaScript y que está muchísimo mejor es, por ejemplo, yo crearme aquí un div con un ID en concreto, por ejemplo, un identificador en concreto que fuera datos, ¿vale? Cierro el div y ahí dentro yo voy a imprimir lo que yo quiera. Por ejemplo, en lugar de utilizar el document.write, voy a borrarlo y voy a utilizar el document.getElementById y entonces voy a seleccionar el elemento con ID que yo he puesto por pantalla antes, que en este caso es datos, ¿ok? Y entonces esto ya lo tengo yo guardado. Esto lo voy a guardar dentro de una variable, var datos, ¿ok? Y entonces yo puedo meter dentro de ese div lo que yo quiera. Puedo hacer datos.innerHTML y entonces le añado el contenido que yo quiera. Por ejemplo, puedo añadirle concatenación, ¿ok? Guardo, actualizo la pantalla y veo que no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque realmente el documento JavaScript está intentando leer este ID, pero todavía no existe, porque esto se ejecuta antes que esto. Entonces, para arreglar esto, lo más fácil es coger este script y ponerlo al final del body,
¿ok? Ponerlo al final. De esta manera, si guardo y actualizo la pantalla, ahora sí me añade a mi elemento HTML, a mi div de datos, me añade todo el contenido que yo le indique por aquí. Además, incluso puedo utilizar lo que se conocen como template string de JavaScript, que es utilizando las comillas invertidas, yo podría aquí poner todo el HTML que yo quisiera. Por ejemplo, podría poner h1, hola, soy la caja de datos, cierro el h1 y luego podría poner un h2 que diga mi nombre es, y puedo concatenarle aquí con el dólar y las llaves, puedo concatenarle cualquier variable, por ejemplo nombre, ¿vale? Y ya podría cerrar el h2 y de esta manera puedo ir haciendo strings, digamos, plantillas para ir utilizándolas dentro de variables e ir montándolas en una vista, ¿vale? O por ejemplo podría también poner la altura en un h3 que ponga mido y entonces imprimo aquí lo que mido, altura, ¿vale? Y entonces ya pues cierro el h3, ok, guardo. Actualizo la pantalla y aquí vemos lo que acabamos de hacer. Puedo ponerle incluso cm de centímetros. Y aquí vemos lo que acabamos de hacer actualizando la pantalla. Hemos metido este trozo de código HTML, este template string con variable, digamos que interpolada, es decir, mostrando una variable dentro de un string, dentro de un trozo de código HTML dinámicamente, ¿vale? Pero no solamente esto, también podemos ver un repaso rápido de las estructuras de control, ¿de acuerdo? En JavaScript podemos hacer condicionales, por ejemplo, podríamos hacer un if y comprobar si la altura es mayor o igual a 1,90, pues podríamos imprimir dentro de la caja de datos, ¿vale? Podríamos hacer un inner HTML, podríamos imprimir dentro de la caja de datos, podríamos poner otro template string que ponga el h1, por ejemplo, ¿vale? Y aquí podríamos imprimir, por ejemplo, eres alto, eres una persona alta, ¿vale? Por ejemplo, o ni siquiera haría falta usar el template string, simplemente con comillas, ¿vale? Si guardamos va a entrar esta condición porque la altura es mayor o igual a 1,90, entonces si actualizo la pantalla me dice eres una persona alta. Pero ¿qué pasa? Que el inner HTML lo que hace es machacar el contenido que hay dentro de un div o dentro de un elemento HTML. Entonces, para evitar que nos machaque todo el contenido que tenemos ya en nuestro div, lo que podemos utilizar es el operador más igual, que es un operador de asignación que lo que hace es coger el valor original que hay dentro de la caja con el inner HTML, coger ese HTML que hay ya y añadirle, sumarle el otro trozo de HTML al cual estamos igualando esto. Entonces, si actualizo la pantalla, me aparece ya eres una persona alta, ¿ok? Pero en el caso de que fuera la altura diferente, que no fuera una persona alta, es decir, que fuera menor o menor a 1,90, pues podríamos poner que eres una persona bajita, que tampoco, pero bueno, simplemente es un ejemplo, ¿no? Entonces, si pongo aquí que mido 1,89, si guardo me va a poner eres una persona bajita. ¿Por qué? Porque entra la condición, ¿vale? Además, dentro de JavaScript también hay estructuras de control de otro tipo, no solamente condiciones. También existen los bucles, iteradores o ciclos en los cuales yo puedo, digamos que repetir la ejecución de un grupo de instrucciones mientras que una condición no se cumpla, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo puedo hacer aquí un bucle for y puedo decirle al bucle, lo primero que tengo que indicarle es el inicializador, la variable que lo inicializa. Puedo hacer var y es igual a 0, ¿vale? El segundo parámetro que recibe el bucle for es la condición, mientras que i sea menor o igual a 2020, y el tercer parámetro sería el incrementador, es decir, mientras que i sea menor o igual a 2020, que i vaya sumando 1. Y más, ¿de acuerdo? El más es como hacer i más 1. Entonces, de esta manera, dentro de las llaves se va a estar ejecutando un bloque de instrucciones hasta que esta condición deje de cumplirse. Entonces, yo, por ejemplo, podría mostrar, podría hacer un inner HTML, ¿de acuerdo? Dentro de nuestra caja de datos, y podría mostrar todos los años hasta 2020, desde el año 0 hasta 2020. Pues entonces podría poner aquí un h2 que diga estamos en el año, y entonces lo puedo imprimir. ¿Y cómo lo imprimo? Pues le concateno aquí la variable i, ¿ok? Y entonces ya cierro con punto y coma y ya está. De esta manera, si actualizo la pantalla, se va a estar repitiendo esta instrucción tantas veces hasta que lleguemos al 2020. Desde el 0, ¿vale? Y si bajamos, pues hay un montón de líneas que hemos imprimido hasta el 2020. De forma que no tengo yo que copiar y pegar esta línea muchísimas veces, sino que el bucle ya es una estructura que repetidas veces ejecuta este trozo de código, ¿de acuerdo? Es una iteración, es una estructura iterativa, ¿no?
También podríamos empezar desde un año más avanzado. Por ejemplo, si queremos que imprima los años desde el 2000 al 2020, pues simplemente ponemos como variable inicializadora el valor a 2000 y entonces si actualizo la pantalla ahora, solamente me muestra del 2000 al 2020. Así que de esta manera podemos utilizar los bucles en JavaScript. Pero no solamente esto, sino que también en JavaScript podemos hacer funciones, ¿de acuerdo? Hay funciones. ¿Cómo se puede definir una función? Pues diciéndole function y el nombre de la función. Por ejemplo, muestra mi nombre. Y entonces yo puedo ejecutar un bloque de instrucciones dentro de esta función. Por ejemplo, todo esto que acabo de hacer con los bucles y tal, lo podría comentar. Un comentario en JavaScript se hace así. ¿De acuerdo? Y un comentario básicamente es un trozo de código que no se va a ejecutar porque está ignorado, ¿vale? Y entonces podría coger este trozo de código que yo tengo aquí, ¿vale? Y que solamente se ejecute dentro de la función, ¿vale? Y que se guarden estos datos dentro de la caja de datos, que es el div con id de datos. Entonces aquí me va a imprimir, soy la caja de datos, mi nombre es nombre, pero en este caso le podemos pasar parámetros a las funciones. ¿Para qué? Para abstraer la lógica que hay dentro de la función y que no sea fija para un caso concreto, sino que yo le puedo pasar una variable nombre, un parámetro nombre y le puedo pasar un parámetro altura. Entonces estos datos, en lugar de, digamos que nos coja la variable global, que serían estas, pues en lugar de eso nos va a coger las variables locales, que son estas, que son los parámetros que yo le paso, ¿ok? Entonces esta función va a ejecutar eso, va a ejecutar ese trozo de código. Y esta función básicamente lo que va a hacer es eso, imprimirme estos datos, ¿vale? Pero si yo guardo y actualizo la pantalla, vamos a ver que no nos ejecuta nada. ¿Por qué? Porque las funciones deben ser invocadas. Entonces yo puedo invocar a la función haciendo lo siguiente. Muestra mi nombre, ¿vale? Yo le paso como dato, pues por ejemplo, mi nombre, Víctor Robles, y mi altura, por ejemplo, ¿no? Y se la paso, esto es un número, así que debe ser un número entero, así, sin comillas, y se la paso, ¿vale? Entonces, de esta manera, si yo actualizo la pantalla, ya se ejecuta ese trozo de código, ¿vale? Y estamos viendo que esto es completamente variable. Si yo le pongo aquí algo y actualizo la pantalla, pues me lo imprime también, ¿vale? Porque esto, digamos que utiliza esas variables que yo le estoy pasando, ¿vale? Pero, por ejemplo, podríamos hacer otra función que nos imprima solamente los datos, ¿vale? Podríamos hacer function imprimir, ¿vale? Y simplemente que lo que haga sea esta parte de aquí, ¿vale? Yo lo pongo aquí dentro, pero que en lugar de hacer yo la plantilla aquí, ¿vale? Sea simplemente consecuencia de yo llamar a este método, muestra mi nombre, ¿vale? A esta función podría hacer muestra mi nombre y entonces ya en la función original lo único que voy a tener es una variable de mis datos, ¿vale? Voy a hacer var mis datos, ¿vale? Ya quito aquí la variable datos y entonces la puedo devolver. Cuando yo devuelvo la variable return mis datos, lo que estoy haciendo es sacar fuera de la función una variable o sacar fuera de la función original unos datos. Entonces cuando yo invoque a mi función muestra mi nombre, lo que va a hacer esta función muestra mi nombre es devolverme esta variable, con lo cual esto se traduce a que me va a devolver este string, ¿ok? Esta variable en concreto. Y entonces lo que voy a tener dentro de muestra mi nombre aquí, cuando la invoco dentro de imprimir, es este string que va a darle como valor a inner.html de la caja de datos. Con lo cual esto me devuelve esos datos y los muestro por aquí, con el inner.html utilizando el string que me devuelve la función original. Entonces si yo ahora, en lugar de poner aquí solamente muestra mi nombre, pongo esta invocación que tengo aquí por fuera, ¿vale? Lo único que tendría que hacer yo es llamar a imprimir. Entonces si llamo a imprimir, lo que va a hacer es imprimirme los mismos datos por pantalla, ¿vale? Aquí lo estamos viendo. Y si yo quiero modificar algo de aquí, pues modifico aquí en la invocación esta. Cuando invoco a muestra mi nombre, modifico lo que quiera y ya pues me lo imprimirá por pantalla. Con lo cual, así se harían las funciones y así se trabaja con las funciones y con los parámetros de las funciones también, porque aquí le estamos pasando parámetros y en esta no le estamos pasando parámetros y no siempre es obligatorio. Otra cosa interesante de JavaScript es que podemos crear variables que dentro tengan más de un valor, es decir, que tengan múltiples valores. Eso se conoce como arrays, es decir, que yo puedo definir dentro de JavaScript una variable que sea, digamos, nombres. Y aquí tener yo un array que se define con los corchetes y poder meter dentro de ese array varios nombres, por ejemplo, Víctor, Antonio, Joaquín, ¿vale? Y esto es una colección de datos, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí una colección de strings, una colección de cadenas de texto. Entonces yo podría perfectamente mostrar esas cadenas de texto. Podría hacer directamente en una alerta de JavaScript, podría directamente acceder a nombres
Y los arrays, una peculiaridad que tiene es que empiezan por 0. Estos son varias posiciones, la posición 0, la posición 1 y la posición 2. Entonces, si quiero mostrar a Antonio, tengo que poner aquí en los corchetes que le pongo 1, ¿de acuerdo? Entonces, si pongo 1, me va a mostrar el nombre de Antonio. Aquí lo vemos, Antonio. Y de esa manera podemos trabajar con los arrays y guardar una colección de datos o guardar múltiples variables dentro de una sola. ¿Ok? Además, también podríamos recorrer esto y mostrarlo por pantalla. Por ejemplo, podríamos hacer un for i es igual a 0, es decir, que empiece en 0. Y entonces aquí le vamos a decir como segundo valor del for, mientras que i sea menor al número total de nombres, es decir, al nombres.length. Ok, esta propiedad lo que hace es contarme el número de elementos, es decir, 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Mientras que i sea menor a nombres.length, a la longitud total del array, pues entonces i más más. Y entonces lo que puedo hacer para mostrarlo es, por ejemplo, esta vez podemos utilizar el document.write, ok, y podría mostrar yo aquí, en este caso, nombres, y puedo pasarle el número del índice que estamos recorriendo, es decir, el índice i. Y entonces ahí pues nos va a mostrar 0, 1, 2, 3, lo que sea, ¿vale? Guardo, actualizo la pantalla y nos va a listar aquí los nombres, ya lo estamos viendo, ¿vale? Ok, pero es que además no solamente eso, sino que también le puedo concatenar un trozo de HTML. Podría hacer yo aquí un BR, ok, y entonces si actualizo la pantalla pues me aparecerían aquí. Y también le puedo poner antes un document write para mostrar, por ejemplo, un encabezado. Podría hacer un H1, listado de nombres, y ya puedo cerrar el H1. Ok, entonces guardo, actualizo la pantalla y me aparece el listado de nombres y los nombres que estoy recorriendo del array. No solamente puedo recorrer un bucle así, sino que también puedo recorrerlo de esta manera. Nombres.forEach. Entonces le puedo pasar una función de callback. Una función de callback es una función que se ejecuta dentro de otra. ¿De acuerdo? Lo puedo hacer de esta manera. Function es una función que no tiene nombre, además es anónima. Y entonces en cada iteración del bucle voy a crear un objeto o voy a crear un elemento que se llame nombre. Y entonces yo puedo hacer un document write del nombre también, de esta manera, ¿vale? Del nombre, pero ya no hace falta que le ponga la i porque directamente tengo el valor y ya está. Entonces guardo, cierro un coma por aquí, guardo, actualizo la pantalla y me sigue mostrando los datos, ¿ok? Aparte, también puedo definir funciones anónimas o funciones de callback de esta manera, simplemente utilizando las funciones de flecha, ¿vale? Las funciones de flecha es lo mismo que la función que acabamos de ver, pero se definen con una flecha y así se queda, digamos que como más claro. Si actualizo la pantalla, pues se muestran igual los datos. Así que ya hemos visto con esto el repaso de JavaScript. Si quieres aprender más acerca de JavaScript, en la descripción del vídeo te dejo mi curso de JavaScript desde cero, en el cual te voy a enseñar a programar desde cero. Vamos a hacer un montón de ejercicios y proyectos con JavaScript y no solamente aprenderemos eso, sino que también aprenderemos jQuery y haremos proyectos también, y aprenderemos también Node.js y Angular y también haremos proyectos. Y también te dejo mi segundo curso de JavaScript, en el cual te enseño a trabajar con todos los frameworks de JavaScript más potentes y más punteros en la actualidad, como son el caso de Angular, React y Vue. Los enseño desde cero y hacemos prácticas y proyectos con ellos desde cero completamente, así que también te lo recomiendo. Tienes estos dos cursos en la descripción del vídeo para que te apuntes y los tomes, porque no tienen desperdicio ninguno y te voy a enseñar muchísimo acerca de programación, que ya te digo que JavaScript es el lenguaje más buscado en el mundo, ¿de acuerdo? Que más oportunidades laborales te va a dar y que mejores sueldos puedes empezar a cobrar, así que te lo recomiendo muchísimo que lo aprendas, y con estos dos cursos que tienes justo aquí abajo en la descripción de este mismo vídeo, te aseguro que lo vas a aprender a un muy buen nivel, así que apúntate, lo tienes aquí abajo. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete ahora mismo, porque voy a estar subiendo contenido muy bueno semanalmente. Y si ya estás suscrito, activa la campanita de notificaciones, porque así te vas a enterar de todos los vídeos que yo vaya subiendo el primero de todo. Así que nos vemos en el próximo vídeo de este canal de YouTube. Chao.